Hola, hoy hablaremos de anticuerpos para la clase de inmunología impartida por el doctor Balam Ruiz. Somos del equipo 317 y el equipo está conformado por Durán Uribe, Denis Yamilet, León Rodríguez, Amirani Guadalupe, Llamas Torres, Raquel Alejandra, Urias Castro, María del Rosario, Urias Heredia Carelli y su servidor, Héctor Jacob Gutiérrez Estrada. La estructura molecular de los anticuerpos puede encontrarse en forma soluble, ancladas a la membrana de los linfocitos B, constituyendo el receptor para antígeno BCR o BCL receptor de estas células, que se encuentran en superfamilias de las inmunoglobulinas como el dominio G. Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras están formadas por una unidad estructural básica de 110 aminoácidos. El dominio inmunoglobulina, que se repite 4 o 5 veces en las paredes pesadas y 2 veces en las ligeras, y todas las proteínas que presentan este motivo en su estructura pertenecen a superfamilias de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos son glicoproteínas formadas por dos cadenas ligeras, por sus siglas en inglés de light L, y dos cadenas pesadas, por sus siglas en inglés H de heavy, unidas por puentes disulfuro. Una cadena L está formada por un dominio variable, VL, y un dominio constante, CL. Las cadenas H están formadas por un dominio variable, VH, y tres o cuatro dominios constantes, CH. Los Fab y FC tienen dos zonas bien diferenciadas, la zona de unión Fab y la zona efectora FC. Los Fab y FC, cuando se corta una molécula de inmunoglobulina con distintas proteasas como pepsina o papaína, se liberan dos fragmentos proteicos, que son los Fab, que son antígenos de unión, son fragmentos de unión de antígenos, y los FC, que son fragmentos cristalizables, funcional y estructuralmente diferentes. Los Fab tienen la capacidad de interaccionar específicamente con antígenos y los FC tienen funciones efectoras asociadas al isotipo del anticuerpo. Los FC tienen una región efectora CH2, configuración del complemento CH3 y unión a receptores con la membrana de los fagocitos. Los FC, de la región efectora, también tienen cadenas IgU e IgE, que tienen en cuatro dominios constantes, CH4, y que son una unión receptora en membrana de mastocitos. Las regiones determinantes de la complementariedad son las regiones variables de las cadenas L y H, que tienen tres secuencias de aminoácidos hipervariables en el extremo amino terminal, forman el sitio de unión con el antígeno. La especialidad de los antígenos se debe a esta región hipervariable. Existe una región no globular de 10 a 60 aminoácidos entre el primer y segundo dominio constante de la cadena pesada, conocida como región bisagra, que confiere flexibilidad a la inmunoglobulina entre estas dos regiones. Tipos y subtipos de anticuerpos. Los anticuerpos pueden aparecer en dos formas. Los anticuerpos unidos a la membrana sobre la superficie de los linfocitos B actúan como receptores para los antígenos, y los anticuerpos secretados que residen en la circulación, los tejidos y las locaciones mucosas que se unen a los antígenos neutralizan las toxinas e impiden la entrada y la propagación de los patógenos. Un ser humano adulto, sano, de 70 kilogramos, produce aproximadamente de 2 a 3 gramos de anticuerpo todos los días. De esta cantidad, casi 2/3 corresponden a un anticuerpo denominado inmunoglobulina A, que es producida por linfocitos B en las paredes de los aparatos digestivos y respiratorio y se transporta activamente hacia la luz. El tipo más frecuente de anticuerpo es denominado inmunoglobulina G, que se encuentra en el suero, aunque también se puede transportar a localizaciones mucosas y tiene una semivida de unas 3 semanas. El suero contiene mezclas de diferentes anticuerpos sintetizados por numerosos clones de linfocitos B, que pueden responder a diferentes proporciones de un antígeno. El reconocimiento de que las células del mieloma elaboran inmunoglobulinas monoclonales llevó una técnica muy potente para producir anticuerpos monoclonales, descrita por George Kohler y César Milstein en 1975. Las moléculas de anticuerpos se pueden dividir en distintas clases y subclases atendiendo a las diferencias en la estructura de sus regiones de la cadena pesada. Las clases de moléculas de anticuerpos se denominan también isotipos y se designan como inmunoglobulina A, D, E, G y M. En el ser humano, los isotipos IgA e IgG se pueden subdividir en subclases estrechamente relacionadas o subtipos, denominados inmunoglobulina A1, inmunoglobulina A2,
También hay G1, G2, G3, G4. Los ratones que se utilizan a menudo en el estudio de las respuestas inmunitarias se diferencian en que el isotipo inmunoglobulina G se divide en subclases inmunoglobulina G1, G2A, G2B y también en G3. Las regiones C de la cadena pesada de todas las moléculas anticuerpos de un isotipo o subtipo tienen esencialmente la misma secuencia de aminoácidos. Esta secuencia es diferente en los anticuerpos de otros isotipos debido a que las cadenas pesadas se designan con la letra del alfabeto griego correspondiente al isotipo del anticuerpo. Inmunoglobulina A sería alfa 1, inmunoglobulina A2 sería alfa 2, inmunoglobulina D sería delta, inmunoglobulina E sería epsilon, inmunoglobulina G1 sería Y1, inmunoglobulina G2 sería Y2, inmunoglobulina G3 sería Y3 y la G4 sería Y4. En los anticuerpos de las inmunoglobulinas M y E tienen en las regiones C 4 dominios de inmunoglobulina en tándem. Las regiones de inmunoglobulina G, A y D constan solo de 3 dominios de inmunoglobulina. Estos dominios se designan CH y se enumeran secuencialmente desde los extremos amino hasta los extremos carboxilo. En cada isotipo, estas regiones se pueden designar de forma más específica. Los anticuerpos pueden actuar como antígenos cuando se introducen en huéspedes extraños, provocando la síntesis de anticuerpos. Los isotipos y subtipos de anticuerpos difieren en sus regiones C y por consiguiente en las moléculas a las que se fijan y en las funciones efectoras que realizan. Cada anticuerpo contiene al menos 2 puntos de unión en los antígenos, cada uno formado por un par de dominios VH y VL. La diversidad de los anticuerpos. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como bacterias y virus. El anticuerpo típico está constituido por 2 unidades estructurales. Puta madre. La diversidad de los anticuerpos pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como bacterias y virus. El anticuerpo típico está constituido por 2 unidades estructurales básicas, cada una de ellas con 2 grandes cadenas pesadas y 2 cadenas... No mames, mamá. No. Qué puto asco, neta, pinche. Dejar de ser Estrada, pinche, neta. Te pases de lanza. Pues ya vete al cuarto mejor, no mames. Otra pendeja también está viendo que estoy grabando y nomás porque te escuchó llegar salió un chinga con la boca. ¡Cierra la puerta del baño! Diversidad de los anticuerpos. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados. Diversidad de los anticuerpos. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados. Los anticuerpos pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B, y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como bacterias y virus. El anticuerpo típico está constituido por 2 grandes cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras de menor tamaño. Los anticuerpos son sintetizados por un tipo de leucocito denominado linfocito B. Existen distintas modalidades de anticuerpos, isotipos, basadas en forma de la cadena pesada que poseen.
Se conocen 5 clases diferentes de isotipos en mamíferos que desempeñan funciones diferentes, contribuyendo a dirigir la respuesta inmune adecuada para cada distinto tipo de cuerpo extraño que pueda entrar. La diversidad en la especificidad de los anticuerpos se genera inicialmente en los primeros estadios del desarrollo, cuando todavía están en el estadio de progenitora de células B en la médula ósea. Las células B reorganizan aleatoriamente sus segmentos génicos, variables de diversidad y de unión para confeccionar el anteproyecto de las regiones variables de sus anticuerpos. La diversidad surge del hecho de que hay múltiples copias de dichos segmentos que pueden ser reunidos en diferentes combinaciones. En la mayoría de los mamíferos, cada célula de anticuerpo está compuesta de un tipo de cadena pesada y cadena ligera, cuyas regiones variables son resultado del reordenamiento de unos determinados segmentos génicos V y J. Solo para la cadena pesada hay segmento D. También se añade más diversidad a los genes de la región variable por medio de una enzima llamada desoxinucleotidil transferasa terminal, por sus siglas TDT, que adicionan nucleótidos extra entre los segmentos génicos V, D y J, cambiando la estructura de las regiones variables resultantes. Los anticuerpos tienen propiedades como neutralización de toxinas y bacterias, angitonándolas y bloqueando su movilidad. La opsonización, que facilita la fagocitosis. Las bacterias que poseen cápsula o envoltorio se resisten a ser fagocitadas por los neutrófilos. La unión de anticuerpos a la cápside bacteriana permiten que se una al anticuerpo de la región FC, la proteína del complemento C3b. Y número 3, la fijación y activación del complemento. La reacción antígeno-anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo es específica. Cada anticuerpo reconoce y se une a un determinado antígeno. Esta unión se realiza por medio de uniones intermoleculares entre el antígeno y la zona del anticuerpo y da lugar al complejo antígeno-anticuerpo, según el modelo llave-cerradura. La reacción antígeno-anticuerpo tiene diversas consecuencias y existen varios tipos de reacciones. En el primer ejemplo tenemos la reacción de precipitación, que en este caso el antígeno se encuentra disuelto y al unirse los anticuerpos a los antígenos se forman unos macrocomplejos moleculares formándose como una red tridimensional que debido a su tamaño precipita. En el segundo caso tenemos la reacción de aglutinación. En las reacciones de aglutinación, un anticuerpo puede unirse a la vez a dos antígenos, y asimismo cada antígeno puede unirse a varios anticuerpos y formar un entramado de complejos antígeno-anticuerpo. En la reacción de neutralización, si el antígeno es una sustancia tóxica, la unión con el anticuerpo provoca su neutralización, de modo que no puede ejercer su efecto tóxico. Y la reacción de opsonización, el anticuerpo puede recubrir al antígeno para que sea reconocido por los fragmentos. Esta reacción se llama opsonización y es como si los antígenos fueran más sabrosos para los fagocitados. Mecanismo de acción. Cuando se detecta la presencia de un antígeno, un macrófago lo fagocita y lo transporta a los ganglios linfáticos. Allí presenta fragmentos del antígeno a los linfocitos T, que produce la formación de linfocitos T citotóxicos, que pueden destruir directamente las células infectadas, y de linfocitos T auxiliares, que facilitan el desarrollo de los linfocitos B. Los anticuerpos inhiben la inefectividad de los microorganismos y así su capacidad de producir daños. Muchos microorganismos poseen moléculas que interactúan con proteínas de superficie de la célula huésped y de esta manera pueden ingresar al citosol.